La mafia ha sido tradicionalmente un tema predilecto para el cine, para la literatura, para las series de televisión, un tema que ha excitado la imaginación, que ha emocionado, que ha hecho temer a miles, cientos de miles, millones de espectadores en todo el mundo. Inevitablemente en todas esas obras de ficción hay mucho de mito muy alejado de la realidad. Otras no, otras reflejan la realidad de la forma más cruda posible, y esa realidad no desmerece en nada al mito, ni en lo crudo, ni en lo fascinante, ni en lo terrorífico. Sobre esa realidad, la realidad de la mafia siciliana, Alberto Ausin, nuestro invitado de hoy, ha escrito un libro fascinante, un libro que se titula Sicilia Nostra, y además siempre es un placer traer a Días Extraños a un compañero podcaster. Él tiene su podcast que se titula La Nave Blanca y que podéis encontrar aquí en iVoox. Alberto, bienvenido a Días Extraños. Muy buenas, Santiago. Estoy encantado de estar aquí contigo. Es un placer y un honor, créeme, y además es un placer y un honor también poder dirigirme a todos los oyentes de Días Extraños, entre los que me incluyo, por supuesto. Ay, pues muchísimas gracias. Como te decía, el libro me ha parecido fascinante y, por empezar las cosas por el principio, el prólogo, de hecho, ya es uno de los momentos que te meten en situación de lleno, porque en el prólogo narras una ceremonia de iniciación en la mafia. ¿Cómo son estas ceremonias? Pues mira, Santiago, es curioso porque Cosa Nostra, la mafia siciliana, es una organización secreta que tiene sus propios ritos, tiene sus propias costumbres, sus propias leyendas y tradiciones, pero claro, como es una organización criminal, todas estas cuestiones son tradiciones orales. No a ningún mafioso se le ocurre poner por escrito lo que se está diciendo en una reunión, a ningún miembro de Cosa Nostra se le ocurre tomar acta de una conversación, pero en el año 2007 los Carabinieri detuvieron a un capo mafioso, a un boss llamado Salvatore Lo Piccolo, que había sido brazo derecho de uno de los capos más peligrosos de todos, que era Bernardo Provenzano, y durante el registro, los policías, los Carabinieri, encontraron un papel manuscrito que tenía 10 mandamientos, que son los que tiene que pronunciar durante el rito de iniciación cada persona que desea formar parte de Cosa Nostra. La verdad es que las autoridades no estaban muy sorprendidas, porque era algo que teóricamente no tendría que haberse encontrado por escrito en ninguna parte, y sin embargo durante este registro se encontró. Porque para poder pasar a formar parte de Cosa Nostra, cualquier persona que quiere ser iniciada dentro de la organización tiene que pronunciar los 10 mandamientos. Por ejemplo, el primero dice que no es posible presentarse a un amigo nuestro si no es a través de un tercero. El segundo, que hay que respetar a las mujeres de nuestros amigos. El tercero, que está prohibido tratar con la bofia. Y estos mandamientos, la persona que va a ser iniciada dentro de algún clan de la mafia
los tiene que pronunciar delante de una serie de testigos, y cuando pronuncia los 10 mandamientos, lo siguiente que tiene que hacer es perforar con una aguja o con la espina de una rama de naranjo el dedo índice de una de sus manos, de la mano izquierda o de la mano derecha. Este no es un gesto casual, porque tiene que pinchar el dedo índice del dedo que apretará el gatillo de la mano que empuñará la pistola o el arma que utilizará el nuevo miembro de Cosa Nostra. Con ese pinchazo, de ese pinchazo saldrán unas gotas de sangre, y lo que tiene que hacer esta persona que está a punto de formar parte de Cosa Nostra es embadurnar con la sangre o una pequeña figurilla de la Virgen María o de un santo, o una estampita de un santo o de un Cristo o de una Virgen, y después lo que tiene que hacer es pegarle fuego a esta figurilla o a esta estampita y pronunciar las últimas palabras del juramento, que son las siguientes: juro serle siempre fiel a Cosa Nostra y que mi carne arda en el infierno como esta estatuilla si rompo mi juramento. Y en ese momento el nuevo iniciado es presentado a la familia mafiosa, lógicamente, y este nuevo miembro, a partir de ese momento, aunque seguramente con el grado más bajo, pero ya empezará a saber cosas del funcionamiento interno de la familia, etcétera, etcétera. Son gente intensa, por lo que vemos. Oye, la mafia tiene una tradición centenaria, pero tu libro comienza con la Segunda Guerra Mundial, porque posiblemente es donde empezaría la edad contemporánea de la mafia que conocemos, pues por las películas, por la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues efectivamente, digamos que hasta no se sabe exactamente cuál es el origen de la mafia. Probablemente surge a mediados del siglo XIX, pero era un movimiento, unos grupos, no voy a decir yo que residuales, pero era algo que estaba más circunscrito al mundo rural principalmente. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todos los cambios políticos, sociales, económicos a nivel mundial, con la Guerra Fría, la importancia que tuvo Italia también dentro de la Guerra Fría, la mafia cambió su rol y pasó de ser un movimiento residual más bien campesino, digamos, más bien ligado al mundo del campo, y se empezó a convertir en una asociación criminal capaz de manejar cada vez mayores cantidades de dinero, de acumular más poder y más influencia política. En fin, está claro que ese momento fue un momento clave en la historia de la mafia y de Cosa Nostra, sí. Uh-huh. De hecho, inmediatamente, casi después de la Segunda Guerra Mundial, de el cambio de régimen, ya derribado el fascismo, la mafia comienza a convertirse en un actor político, casi. Pues así es. En realidad, para hablar un poco de cómo fue la situación de Italia durante la Guerra Fría, y hasta cierto punto actualmente todavía se ve un poco esta organización, a mí me gusta hablar de la figura de una especie de calamar gigante, ¿no? De un kraken que se encuentra sumergido en una especie de abismo oscuro. Y este kraken tiene varios tentáculos, muy fuertes además. Uno de estos tentáculos sería Cosa Nostra, la mafia siciliana. Otro la 'Ndrangheta, que sería la mafia calabresa. Otro la Camorra, que sería la mafia napolitana. Otro tentáculo sería la masonería, y muy particularmente la Logia Masónica Propaganda II. Otro tentáculo, los servicios secretos desviados. Otro, los políticos corruptos. Y digamos que dentro de todas las cuestiones misteriosas, conspiranoicas, los atentados, los magnicidios, los grandes escándalos de la historia de Italia de la segunda mitad del siglo XX, tienen que ver con uno o varios de estos tentáculos que muchas veces se entrelazan entre ellos, y es casi imposible saber qué participación real tuvo Cosa Nostra, porque la tuvo, pero además por quién fue ayudado Cosa Nostra, si fue ayudada por los políticos, por la masonería, por los servicios secretos, o si estuvieron allí todos involucrados. Y en este caso concreto, tal vez la pregunta más interesante sería: ¿quién era la cabeza de aquel kraken? ¿Quién era verdaderamente el que manejaba los tentáculos? Hay un mito que yo se lo achaco a la película El Padrino,
que es cuando a Vito Corleone le proponen participar en el tráfico de drogas y dice, no, nosotros no nos pringamos con estas cosas. Y sin embargo, la mafia siciliana pues no ha hecho ascos en absoluto al tráfico de narcóticos y lo ha practicado desde época muy temprana. Pues efectivamente, pero es en parte mito y en parte realidad. Porque digamos que dentro de la Cosa Nostra real siciliana, porque también hubo antes una Cosa Nostra estadounidense, y de hecho la Cosa Nostra siciliana se inspira más bien en la Cosa Nostra estadounidense, pero es verdad que determinados capos mafiosos, bueno, tú tienes razón claramente, Santi, porque ningún capo mafioso, ninguna familia le hacía ascos al tráfico de drogas ni al tráfico de armas, y en el caso de la droga, principalmente en un primer momento la heroína y morfina y después la cocaína. Pero también es verdad que determinados mafiosos, como por ejemplo Stefano Bontate, que no es muy conocido, pero fue uno de los grandes capos de los años 70 y principios de los 80, era un hombre que ganaba mucho dinero con el tráfico de heroína, pero que quería controlar hasta cierto punto ese tráfico y que no se le escapase de las manos, porque él diversificaba. Él quería traficar con heroína, pero también tenía muy importantes contactos políticos y no los quería arruinar. Era un hombre muy bien relacionado. Mientras que es cierto que, por ejemplo, el clan de los Corleoneses, encabezado en un primer momento por Luciano Leggio y después por los más famosos Totò Riina y Bernardo Provenzano, ellos sí que invertían y reinvertían todo en el tráfico de heroína y en la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, en el caso de la película El Padrino, sí que es verdad que está un poco exagerado, pero bueno, y es verdad que luego el consigliere del Padrino sí que le dice al Padrino, a Vito Corleone, el problema es que si nosotros no nos metemos en el tráfico de drogas, aunque tengamos muchas aldabas entre políticos y jueces, al final, al cabo de un tiempo, nuestros enemigos van a ganar más dinero con ese tráfico y van a terminar teniendo esa influencia que nosotros tenemos ahora. Así es que bueno, en parte ficción y en parte realidad. Oye, pues mira, ahora que has mencionado precisamente a la mafia estadounidense, ¿cómo han sido las relaciones entre los sicilianos y sus primos de América? Pues han sido cambiantes, lo cierto es que han sido cambiantes, porque digamos que Cosa Nostra americana surge a principios de los años 20, del siglo XX aproximadamente, a partir de los primeros inmigrantes que salían desde Italia, desde Sicilia, hacia América. Y luego es verdad que siempre ha habido una relación más o menos intensa entre la isla más grande del Mediterráneo, Sicilia, y los Estados Unidos. Pero durante mucho tiempo no hubo una relación entre América y Sicilia, porque los sicilianos, digamos, eran muy chapados a la antigua y no podían soportar, aunque suene extraño, que los mafiosos estadounidenses se divorciasen y sí, es así, y tampoco veían con buenos ojos que practicasen la usura. Para ellos la usura era algo que estaba muy feo, pero está claro que el dinero llama siempre al dinero, los negocios son los negocios, y en otros momentos dijeron, bueno, vamos a dejarnos aquí de mentalidades arcaicas y vamos a empezar a ganar dinero de verdad. Y para eso nos hace falta Sicilia. Otro punto común que suelen tener las historias de la mafia es que en un momento u otro de la novela, la película, la serie, hay una guerra. ¿Ha habido guerras en la mafia siciliana? Sí, ha habido varias guerras. Ha habido varias guerras y algunas particularmente brutales. La primera guerra de mafia comenzó en 1962 y la segunda guerra de mafia comenzó en 1981. Estas dos son las dos grandes guerras de mafia, conocidas así porque estas guerras involucraron a todos los clanes, a todas las familias. La primera guerra de mafia de los años 60 tuvo lugar después de crear un órgano colegiado de la mafia siciliana llamado Comisión, que era donde se reunían representantes de todas las familias precisamente para que los negocios despegasen, para que hubiese menos muertos en las calles, para poner en común cuáles podían ser los puntos de fricción para limar asperezas sin tener que matarse entre ellos. Pero claro, después de varios años de
de ganar una cantidad ingente de dinero a través del tráfico de heroína, llegó un momento en el que las familias decidieron casi enfrentarse entre sí para ver un poco cómo, para cambiar los equilibrios de poder y para que algunas familias desapareciesen del mapa, como realmente así fue, casi, y otras se hiciesen con todo el tráfico de estupefacientes. Y fue una guerra brutal, pero mucho más brutal fue la Segunda Guerra de Mafia, que fue una guerra particular, porque digamos que Cosa Nostra siempre se ha considerado una especie de sociedad secreta criminal para toda la isla de Sicilia, pero la cabeza de Cosa Nostra siempre solía estar en Palermo. Palermo era el corazón de la mafia y esto nadie lo podía poner en duda. Y las grandes decisiones estratégicas se tenían que tomar en Palermo por los miembros palermitanos de Cosa Nostra. Pero resulta que allá por los años 70, finales y principios de los 80, hubo un clan particularmente aguerrido de la provincia de Palermo, de la ciudad de Corleone, el clan de los corleoneses, que decidieron que eso tenía que cambiar. Y lo hicieron de la única forma que sabían, que era provocando una matanza como no se había visto nunca antes nada igual. Aniquilaron, laminaron clanes enteros, los secuaces de Totò Riina y de Bernardo Provenzano. Se calcula que entre 1981 y 1985 murieron entre 3.000 y 4.000 miembros de Cosa Nostra en esta guerra verdaderamente salvaje. ¿Se podría hablar de genuina infiltración de la mafia dentro del gobierno italiano o son casos puntuales, casos de corrupción, de soborno, cosas que, bueno, suceden pero no es a un nivel estructural? Pues este es un tema bastante complejo. Lo que sucede es que si al final son los tribunales de apelación y las comisiones políticas las que tienen que intentar aclarar un poco esto, nunca han mostrado mucha voluntad a la hora de clarificar estas cuestiones, pero yo creo que es evidente que existe una infiltración mafiosa sostenida y profunda dentro de la política italiana. De hecho, uno de los políticos más importantes del siglo XX en Italia y en Europa occidental, que fue Giulio Andreotti, fue condenado por asociación o por concurso externo en asociación mafiosa. Lo que sucede es que como aquellos delitos los cometió supuestamente antes del año 80, en realidad supuestamente no, porque le condenaron por ello, pero aquellos delitos habían prescrito. Estamos hablando de un hombre que fue ocho veces presidente del Consejo de Ministros, es decir, 8 veces presidente del gobierno, el equivalente. Fue ministro de Defensa, ministro del Interior, estuvo casi 50 años en política y según el testimonio de algunos arrepentidos, él tuvo conversaciones personales con Totò Riina, con Stefano Bontate y con otros capos mafiosos. Y no solo eso, sino que a principios de los años 90, y de esto todavía todavía aquí en Italia están investigando esta cuestión y se está juzgando, tuvo lugar el llamado Pacto Estado-Mafia, que fue un intento de pactar por parte del Estado con Totò Riina para ver si Riina dejaba de perpetrar atentados y de provocar matanzas, entre otros también de políticos, mientras que lo que quería la mafia de Riina era mejores condiciones penitenciarias y también que se olvidasen de algunas causas judiciales. Y aunque este juicio todavía está en mantillas, aunque ya ha habido alguna condena, por ejemplo, fue condenado por esta cuestión el secretario personal de Silvio Berlusconi, llamado Marcello De Lutri, pues todas estas cuestiones evidencian que siempre ha habido un contacto directo o indirecto entre Cosa Nostra y la política italiana. Uh-huh. Bueno, pues mira, acabas de sacar el nombre, tenía la pregunta reservada para más adelante, pero ya te la suelto, porque si en las últimas décadas ha habido un hombre que ha sido pues casi figura principal o estelar de la vida política y social italiana, ese ha sido Silvio Berlusconi, y en parte hasta de la española por su presencia en los medios de comunicación. Y de Silvio Berlusconi se ha dicho de todo. Falta por decir si ha tenido trato con la mafia o no. Pues ha tenido trato con la mafia, y esto es algo además
que está perfectamente demostrado. No tanto por el hecho de que su secretario personal durante muchos años, Marcello Dell'Utri, esté en la cárcel, haya estado unos cuantos años en la cárcel, me parece que ahora mismo está en arresto domiciliario, pero fue condenado con una sentencia firme por asociación mafiosa. Pero bueno, era su secretario, de acuerdo. Pero es que este hombre, este secretario de Berlusconi, no era ni lombardo ni milanés como Berlusconi, sino siciliano de Palermo. Y en los años 70, el secretario personal de Berlusconi le recomendó a Berlusconi, a su jefe, que contratase a un tal Vittorio Mangano para que lo llevase a su fastuosa mansión en Arcore, cerca de Milán, para que trabajase allí como caballerizo. Lo que sucede es que este hombre, el tal Mangano, no sabía nada sobre caballos. De hecho, él lo que hacía normalmente era extorsionar, agredir, amenazar, y no solía ir ni a los hipódromos ni a las cuadras de ninguna parte de Sicilia, sino que frecuentaba calabozos, comisarías y juzgados. ¿Quién era exactamente este hombre? Pues era uno de los miembros del clan mafioso de Porta Nuova, que sirvió durante un año aproximadamente a Silvio Berlusconi. ¿Qué hacía exactamente este tal Mangano? Pues normalmente llevaba a los hijos del magnate al colegio, los recogía a la salida, pero se supone, y esto lo estaba investigando el difunto juez Paolo Borsellino, se supone que fue Mangano el que puso en contacto a Berlusconi con algunos de los más importantes padrinos de los años 70 y 80, de los padrinos sicilianos. Porque evidentemente, aunque parezca extraño, Berlusconi y algunos padrinos tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, su afición por el dinero, su amor por el lujo, y luego tenían intereses recíprocos, porque los grandes padrinos necesitaban reciclar dinero y Silvio Berlusconi necesitaba hacer grandes negocios, tenía siempre que comprar medios de comunicación, tenía siempre que levantar gigantescas urbanizaciones y también tenía que tirar para adelante con su equipo de fútbol que, oye, para ganar ligas y copas de Europa hace falta mucho dinero. Cuando hablamos de Cosa Nostra hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es que estamos hablando de una organización de gente que su forma de vida es el delito, la violencia, la extorsión, el asesinato, y sin embargo van de ser muy devotos y se las dan de muy buenos cristianos, al menos lo pretenden. ¿Cómo son las relaciones de Cosa Nostra con la Iglesia? Pues depende. Aquí también hay muchos casos diferentes. Ha habido algún sacerdote que se ha jugado la vida y de hecho que la ha perdido por enfrentarse directamente a Cosa Nostra, pero también es cierto que determinados sacerdotes y sobre todo algunos altos jerarcas del catolicismo, como el arzobispo Paul Marcinkus, si no colaboró directamente con la mafia, sí que manejó ingentes cantidades de dinero y trabajó para blanquear dinero de la mafia. Es verdad, ¿no?, que los mafiosos tienen este aspecto un tanto religioso o de devoción, pero claro, es que ahí ya cada uno tiene que hacer sus cuentas y su esquema mental de cómo es posible que esta gente sea tan devota y cómo es posible que un sacerdote pueda otorgar el perdón a un asesino convicto y confeso o a personas que han asesinado cientos, por no decir miles de personas. También es verdad que hasta cierto punto los mafiosos son tan tradicionalistas porque en cierta medida ayuda a la propia asociación. Por eso los mujeriegos, los drogadictos, los bocazas, por decirlo de alguna forma, nunca han sido bien vistos en Cosa Nostra, porque terminan hablando demasiado, terminan teniendo muchas deudas, se meten en líos, salpican a los demás con sus problemas. Entonces el padre de familia, el hombre que se casa, que tiene una vida ordenada, regular, que va regularmente a misa, aunque luego sea un asesino y un criminal, al menos con ese tipo de vida, hará que la asociación arriesgue menos, esté menos en peligro. Sí, bueno, lo que en el fondo viene a pretender cualquier director de recursos humanos. Claro, un tipo estable, un tipo que no vaya a hacer cosas raras. Mira, hace unas semanas tuvimos aquí a Eduardo Bravo, que también es, como tú, un grandísimo conocedor de Italia,
y escribió un libro, Villa Wanda, en el que pues narraba los enloquecidos años 70 en aquel país, los años del terrorismo de extrema derecha, del terrorismo de extrema izquierda, de la Red Gladio, de la Propaganda 2. ¿Cómo se manejaba la mafia en todo esto? Pues la mafia se manejaba realmente bien. Digamos que la mafia siempre supo sacar provecho de todas estas cuestiones, principalmente porque Cosa Nostra es una asociación que habitualmente evita las cuestiones sentimentales y evita ligarse a nada por algo que no sea el puro negocio. De tal manera que Cosa Nostra siempre ha vendido decenas o cientos de miles de votos al mejor postor sin que le importe ni lo más mínimo la ideología del partido al que está entregando sus votos. Y en este caso concreto de los años de plomo que tú me comentas, Santi, pues es algo muy parecido. La mafia estuvo de acuerdo con un golpista que en 1970 finales, un personaje muy siniestro y muy extraño, que fue el príncipe Junio Valerio Borghese, intentó dar un golpe de estado en Italia, le salió mal, terminó huyendo a la España de Franco y terminó muriendo en extrañas circunstancias en Conil, cerca de Cádiz. Bueno, pues la mafia estaba dispuesta a colaborar con este hombre, que era un fascista convencido, a la hora de dar un golpe de estado, porque pensaban que iban a salir ganando, que muchos mafiosos iban a ser liberados. Después, con el terrorismo, pues en realidad la mafia, hasta cierto punto, colaborando con determinados grupos terroristas, colaborando también con los servicios secretos desviados y con la logia masónica Propaganda 2, esto también le sirvió a Cosa Nostra para rearmarse y para aprender tácticas y técnicas que hasta aquel momento la propia mafia no conocía, como por ejemplo pues los atentados con coche bomba, los ingenios electrónicos, los mandos a distancia, los explosivos militares, la combinación de diferentes explosivos. Así es que Cosa Nostra está siempre dispuesta a hacer buenos negocios y está siempre dispuesta a aprender cosas nuevas para hacer el mal. Pues hablando de hacer el mal, en Italia hay precisamente varias organizaciones dedicadas en cuerpo y alma a esto, la 'Ndrangheta, la Camorra. ¿Cómo se llevan entre sí Cosa Nostra y estas otras organizaciones? Pues depende, pero normalmente se suelen llevar bastante bien, bastante bien. De hecho, una antigua leyenda calabresa, dice que en realidad el origen de las tres principales mafias es el mismo, y además se supone que estas tres sociedades vendrían de tres hermanos que pertenecieron a la Garduña toledana, que después se fugaron porque vengaron a una hermana deshonrada, se refugiaron en una isla del Mediterráneo muy cerca de Sicilia, y después uno de ellos fue a Sicilia, fundó Cosa Nostra, otro fue a Nápoles y fundó la Camorra, y otro fue a Reggio Calabria y fundó allí la 'Ndrangheta. Pero en muchas ocasiones han colaborado entre ellas, y actualmente siguen colaborando entre ellas. Pero es verdad que estos equilibrios de poder van cambiando. Por ejemplo, a través del libro de Roberto Saviano, que todos conocemos, y la película Gomorra, se hizo muy famoso, y esto le supuso una condena a muerte prácticamente a Saviano, un personaje que era Francesco Schiavone Sandokan. Sandokan, teóricamente por su zona, debería pertenecer a la Camorra, pero no es así, porque la Camorra se circunscribe principalmente a Nápoles ciudad y a la provincia de Nápoles. Pero este Francesco Schiavone siempre estuvo en realidad en contacto con Cosa Nostra y más particularmente con los líderes de los corleoneses durante los años 80 y 90. E incluso a día de hoy, la 'Ndrangheta empieza a cambiar también su esfera de influencia y ya no trata tanto, que sigue tratando con Camorra y con Cosa Nostra, sino que ahora empieza a tratar con la banda de criminales más peligrosa del otro lado del mar Adriático, que es la mafia albanesa. Para que veas que el mundo del crimen, Santi, siempre se está reorganizando, siempre está evolucionando y siempre quiere hacer más dinero y tener siempre más poder. Sí, de hecho, ahora mismo, y no es algo que se comente en los medios de comunicación, Albania corre peligro de ser, si no lo es ya, el primer narcoestado europeo. En fin, hay un episodio de tu libro que te tengo que confesar que ese sí que me ha
sorprendido, entre otras cosas, porque lo desconocía en absoluto. Y es que los tentáculos de la mafia llegaron hasta la mismísima Guerra de las Malvinas. Efectivamente, así es, porque digamos que durante la Guerra de las Malvinas, esto está también conectado con la logia masónica Propaganda 2, cuyo líder, Licho Gelli, fue un fascista que además participó en la Guerra Civil Española. Después viajó a Argentina, fue consejero personal de Perón, y aquí está más bien el punto de conexión. Después se movió por toda Sudamérica, más tarde volvió a Italia, se puso a encabezar esta logia masónica secreta y cubierta. Y durante la Guerra de las Malvinas, los argentinos demostraron que la tecnología francesa, los cazabombarderos franceses y los misiles Exocet de fabricación francesa eran extraordinariamente eficaces. Lo que pasa es que Margaret Thatcher, una vez ya comenzada la guerra, intentó evitar por todos los medios que los argentinos consiguiesen más misiles de aquellos que eran tremendamente efectivos contra los barcos británicos. Y además es que los argentinos tenían muy pocos. Yo no sé si tenían 5 o 6 misiles de aquel tipo. Si hubiesen tenido más, tal vez la guerra hubiese terminado de forma diferente. Entonces, claro, los argentinos intentaron saltarse aquel bloqueo para comprar más misiles a Francia y recurrieron a este Licho Gelli, que era el maestro venerable de la logia masónica Propaganda 2. Y, de hecho, lo que hizo el gobierno de Fortunato Galtieri, que era el presidente de la Junta Militar Argentina en aquel momento, fue depositar urgentemente $200 millones en un banco de Lima, Perú, en el Banco Andino, cuyo nombre completo era Banco Andino Ambrosiano, que a alguno de los oyentes les sonará por el escándalo del Banco Ambrosiano, que era un banco llevado adelante por un tipo muy, muy misterioso, también muy extraño, un tal Roberto Calvi, que era uno de los principales banqueros, junto con Michele Sindona de aquella época, tanto banquero de Dios como banquero del diablo, porque era uno de los principales banqueros que se dedicaba al reciclaje de dinero del Vaticano y también al reciclaje de dinero de la mafia. Con lo cual, como puedes ver, aquí está todo relacionado. Y a fin de cuentas, en este caso concreto, estamos hablando de tráfico de armas. Y esta ha sido una de las actividades tradicionales de Cosa Nostra, y en este caso también. Pues ahora que está tan en boga lo de que tanto Netflix como HBO como Amazon se dediquen a hacer macroseries de televisión, pues de grandes sucesos históricos, me estoy acordando de Chernóbil, sin ir más lejos, algo que daría para una serie de televisión tremenda es el macrojuicio contra la mafia de 1986, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese es uno de los episodios más increíbles de la historia de la lucha contra el crimen organizado. Fue un juicio que duró casi 2 años, en el que 2 jueces, principalmente, los jueces instructores Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, intentaron crucificar a Cosa Nostra, juzgando casi 500 mafiosos de la tacada, y además es una historia increíblemente curiosa y muy tensa también, porque las autoridades terminaron secuestrando, entre comillas, a Falcone y a Borsellino, y se los llevaron a una cárcel, a la cárcel de Cerdeña de la Sinara, para que allí terminasen de hacer la instrucción, porque en el gobierno pensaban que sus vidas corrían gravísimo peligro porque querían juzgar a la mafia en pleno. Y de hecho luego se dudaba, ¿no?, en el gobierno, decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Juzgamos a la mafia en Palermo? Pero es que en Palermo es demasiado peligroso, hay que juzgarlos mejor en Roma. Pero entonces dijeron Falcone y Borsellino, no, esto es imposible. La mafia que ha nacido en Sicilia tiene que ser juzgada en Sicilia. Y para juzgar a la mafia en pleno se construyó la conocida como aula búnker, una especie de estructura gigantesca con el techo a prueba de bombas, con un foso enorme, vigilado día y noche por 3.000 agentes de la autoridad para juzgar allí en pleno a la mafia. Pero claro, luego el juicio en sí fue
increíblemente largo, complejo, con momentos de grandísima tensión, otros momentos que son de pura broma, casi, ¿no? De surrealismo italiano, con mafiosos ahí que se ponían a hablar de su vida, intentando engañar al tribunal, que casi parecían actores de lujo de una tragicomedia de Alberto Sordi o de Vittorio Gassman. Un juicio extraordinariamente complejo que terminó con 19 cadenas perpetuas, con casi 300 condenas, más de 3.000 años de cárcel, y que de hecho, desde un cierto punto de vista, de forma operativa, Cosa Nostra quedó muy tocada de aquel atentado, de aquel juicio, y hubiese sido un gran momento para continuar luchando contra la mafia, pero algo extraño pasó por ahí, porque al final todos aquellos esfuerzos más o menos se fueron diluyendo. De hecho, quedó tocada porque apareció un fenómeno absolutamente inédito en toda la historia de la mafia, que eran los arrepentidos. Pues efectivamente, el juicio, el maxiproceso contra la mafia tuvo un momento culminante, que fue cuando le tocó declarar a un mafioso que tiene una vida de auténtica novela, pero que demuestra una vez más que la realidad supera a la ficción, llamado Tommaso Buscetta, apodado Don Masino. Que este hombre tuvo una carrera criminal muy larga, vivió muchísimo tiempo en Sudamérica, en Argentina, en México, en Venezuela, en Brasil, también en los Estados Unidos, iba y venía. Él era lo que se considera dentro de Cosa Nostra un pecador. Era un pecador, le encantaba jugar, bailar, salir de fiesta, las mujeres, se casó 3 veces, tuvo 8 hijos, se operó la cara. Vamos, era un hombre fiesta total, pero sus hermanos mafiosos se lo perdonaban porque traficando con drogas de Europa hacia América era el mejor. ¿Qué sucede? Que durante la Segunda Guerra de Mafia, durante la guerra contra los corleoneses, Tommaso Buscetta estuvo en el bando equivocado. Y no solo mataron a todos sus aliados o a sus principales aliados y valedores dentro de Cosa Nostra, sino que Totò Riina, para intentar que Buscetta diese la cara, porque estaba refugiado en Brasil, mató a sus 2 primeros hijos varones, a uno de sus hermanos, a uno de sus sobrinos y casi hasta 30 personas más o menos directa o indirectamente relacionadas con su familia. Y al final, la única forma que encontró este hombre, Tommaso Buscetta, de vengarse de los corleoneses fue contándolo todo. Y de hecho, él fue detenido en Brasil, fue extraditado a Italia y tuvo la suerte de encontrarse con el juez Giovanni Falcone, que curiosamente había nacido en el mismo barrio que el propio mafioso Tommaso Buscetta. Y Buscetta, cuando declaró delante de Falcone, lo hizo con una sola condición, que era la siguiente: él no se consideraba un arrepentido, porque de hecho él no se arrepentía de nada. Y si estaba contándole todo aquello al juez Falcone, porque él sabía absolutamente todo desde la A hasta la Z, tenía unos conocimientos enciclopédicos de cómo se organizaba Cosa Nostra, y él lo hizo, lo dijo, lo contó todo, porque quería vengarse de sus enemigos, vengarse de los asesinos de sus familiares, y porque además él consideraba que la Cosa Nostra que él conoció ya no existía, había sido aniquilada por culpa de Totò Riina y de los corleoneses. Ya. Y sin embargo el juicio tuvo un epílogo triste, un epílogo amargo, con el asesinato del juez Falcone. Pues sí, ese es un momento particularmente trágico y un momento particularmente duro, porque en el fondo lo que significa es que la mafia había ganado. Había ganado hasta cierto punto en esa guerra contra el Estado, tal vez porque el Estado abandonó al juez Giovanni Falcone. El juez Giovanni Falcone, desde que terminó el maxiproceso, intentó seguir luchando contra la mafia a cualquier precio, pero por sus propios colegas dentro de la magistratura, por los políticos, fue permanentemente humillado. Y da la sensación de que el maxiproceso a la mafia fue un toque de atención del Estado a Cosa Nostra, como diciendo: cuidado, que si queremos acabar con vosotros podemos hacerlo,
porque tenemos los medios, y a gente tan válida como Falcone, como Borsellino y como todos los magistrados que formaban parte de este grupo antimafia. Pero da la sensación de que llegó un momento en el que el Estado ya no quiso luchar, sino más bien, tal vez, quiso llegar a una especie de acuerdo con Cosa Nostra, y uno de las monedas de cambio fue precisamente el juez Giovanni Falcone, que primero fue humillado y maltratado por los políticos y por los magistrados. Falcone no conseguía ninguno de los ascensos que solicitaba, se le tachaba de ser un trepa, incluso, de querer hacer carrera gracias a la mafia, cuando él lo que quería era hacer carrera para luchar contra la mafia. Y esto va a culminar con su asesinato en mayo de 1992. Se le va a hacer saltar por los aires literalmente a él junto a su esposa, junto a 3 miembros de la escolta. La bomba va a reventar un trozo enorme de autopista. Y bueno, en realidad tuvo suerte hasta cierto punto Falcone porque sobrevivió, pero murió a las pocas horas, y su mujer murió aquella misma noche. Y con la muerte de Falcone, pues desapareció probablemente la persona que con más ahínco, que con más tenacidad y que con más valentía luchó contra Cosa Nostra, conociendo perfectamente lo que era Cosa Nostra, conociendo la mentalidad palermitana y siciliana, porque Falcone era un siciliano de Palermo. Y ya para terminar, Alberto, ¿cuál es la situación actual de Cosa Nostra? ¿En qué momento se encuentra esta historia? Pues mira, Santi, lo cierto es que a día de hoy, a través de los libros, de las series de televisión, todos conocemos historias de la Camorra. También la 'Ndrangheta empieza a sonar cada vez más, y sin embargo, sobre todo desde 1993, con la captura de Totò Riina y la entrada al frente de la mafia de Bernardo Provenzano, lo que hizo Cosa Nostra fue ocultarse, desaparecer. Perdón. Lo que hizo fue ocultarse, desaparecer, porque se dieron cuenta los mafiosos de que la estrategia combativa, guerrera, terrorista de Riina era un error. De tal manera que para continuar creciendo, para continuar haciendo negocios en un mundo cada vez más globalizado, como es el mundo en el que nos encontramos hoy, en un mundo cada vez más extraño, como nos dirías tú, Santi, lo mejor es ocultarse, no llamar la atención, no matar policías, no matar jueces, no matar periodistas, ocultarse. Y a día de hoy hay gente que lucha contra la mafia con muchísima energía, contra Cosa Nostra, que se siente verdaderamente desprotegida y desesperada porque esa estrategia de que no se hable de Cosa Nostra, de que Cosa Nostra llame poco la atención y se siga infiltrando en silencio, parece ser que está funcionando. Y hablar de la mafia es bueno, hay que hablar de ella, hay que saber cómo son los mafiosos, hay que saber realmente lo que hacen, pero Cosa Nostra está consiguiendo que se hable entre poco y nada de ella, y te garantizo que no es porque haya desaparecido, sino que continúa estando ahí muy viva, y si no se habla de ella, es mejor para los mafiosos. Pues aquí estamos para justo lo contrario, para seguir hablando de la mafia y de todo lo que la rodea. Y nada, si os ha gustado esta historia, pues la tenéis corregida, aumentadísima y muy bien contada en el libro Sicilia Nostra. Y si os gusta cómo Alberto Ausín cuenta las cosas, pues lo podéis escuchar en iVoox, en su podcast La Nave Blanca. Alberto, muchísimas gracias por pasarte por Días Extraños. De nada, Santi, muchísimas gracias a ti. No me lo puedo creer, estoy en Días Extraños. Soy parte de la extraña familia, es algo alucinante. Después de todos estos años escuchándoos a ti, a Iker, a todo el mundo del misterio desde ya hace una buena temporada, estoy en la gloria. Pues el placer te puedo asegurar que es mutuo, porque me lo he pasado muy bien con esta entrevista. Un abrazo, amigo. Otro para ti.